Good morning, ladies and gentlemen. I will switch to Spanish because most of the audience want to listen in Spanish. Muy buenos días a todos. Muy bienvenidos. Vamos a hablar hoy día de biorremediación y del papel de los microorganismos en este proceso tan relevante. El suelo es un recurso esencial para la vida, es un recurso tremendamente importante para la producción agrícola, para la producción de alimentos, ¿cierto? Pero también el suelo es el hábitat para muchos seres vivos, muchos de los cuales vivimos sobre la tierra, pero también hay muchos de los cuales viven en los suelos. Y por último, quiero destacar también que el suelo es tremendamente importante para la purificación del agua y para la reducción de contaminantes ambientales, que es justamente el tema que queremos abordar hoy día. Suelos contaminados. Este es un inmenso desafío que tiene Chile, ¿cierto? Y no solo Chile, sino que el mundo en general. ¿De dónde viene esta contaminación? ¿No? Podemos pensar en derrames accidentales que ocurren en todo el mundo. Podemos pensar en la actividad industrial con estas chimeneas que produce contaminación. Podemos pensar en la aplicación de pesticidas en la agricultura. Todo eso lleva a contaminación de aguas y de suelos. Y cuando vemos lo que ocurre en este suelo, vamos a ver que acá ocurre un fenómeno tremendamente interesante. El suelo es el escenario, ¿cierto? Y dentro de este suelo están los actores principales. Y los actores principales del cortometraje de hoy día se llaman los microorganismos. Y estos microorganismos entran en contacto con los contaminantes, ¿cierto? Y son capaces de hacerse cargo de los contaminantes para degradarlos completamente y poder limpiar estos suelos. Y acá la primera pregunta que nos hacemos, ¿qué pasa en Chile? ¿Cómo está Chile? Y una de las deudas que tiene Chile en temas ambientales y que las sociedades científicas hemos dicho durante mucho tiempo es ¿por qué no tenemos una norma de calidad de suelo en Chile? Política pública que necesitamos es que efectivamente esto esté legislado, ¿cierto? Tenemos norma de calidad de aguas, tenemos norma de calidad de aire, pero no tenemos norma de calidad de suelos y eso podría ayudar muchísimo a favorecer todos estos procesos de descontaminación ambiental. ¿Cómo recuperamos estos suelos contaminados? Y acá les voy a hablar de las tecnologías de la biorremediación, ¿no? Las tecnologías de la biorremediación, la palabra bio viene de la vida, ¿cierto? Y ya sabemos que los actores principales en este proceso son los microorganismos, ¿cierto? Pero, por otro lado, remediación. Remediación son aquellas tecnologías de descontaminación ambiental. Por lo tanto, la biorremediación es una tecnología biológica que permite recuperar suelos que están contaminados. Es una tecnología, es la tecnología más sustentable en términos del cambio climático, ¿cierto? Y básicamente lo que hacemos es que un proceso natural que ocurre en los suelos, nosotros somos capaces de acelerarlo, haciendo que este proceso sea más eficiente. Dentro de las tecnologías de biorremediación hay diversas biotecnologías y nosotros hemos utilizado algunas de ellas, como por ejemplo la bioestimulación, que consiste básicamente en que a esos suelos nosotros les vamos a incorporar nutrientes para estimular la microbiota que está naturalmente presente en esos suelos para que pueda realizar su trabajo. Y también están las técnicas de bioaumentación en aquellos suelos que no tienen suficientes microorganismos o que los microorganismos no son capaces de hacerse cargo de esos contaminantes ambientales. Entonces vamos a agregarle microorganismos externos que vamos a cultivar, ¿cierto?, a estos suelos. Fíjense que acá hay una tabla de los costos asociados y vamos a ver que algunas de estas técnicas se pueden aplicar in situ, es decir, en el mismo sitio, sin mover el suelo. Otras se hacen ex situ, es decir, que ese suelo lo removemos y, por ejemplo, formamos biopilas, ¿cierto? Y por lo tanto eso aumenta el costo, pero puede aumentar también mucho la eficiencia de ese proceso. ¿Dónde se aplica biorremediación? ¿No? Acá en Chile esto parece ser un cuento nuevo.
Nosotros llevamos trabajando 25 años en bioremediación en Valparaíso, ¿cierto? Pero la bioremediación en países más desarrollados en temas ambientales como Alemania, Japón, Estados Unidos, Argentina, ¿cierto? Es una práctica común. Simplemente mostrarles acá ejemplos concretos de bioremediación realizados en Italia por colegas nuestros y también en los Países Bajos, ¿cierto? Donde estoy con los ingenieros que están a cargo de estos procesos de bioremediación, que es una tecnología sólida y tremendamente importante. Y entonces vamos a hablarles un poco del ciclo de investigación, desarrollo e innovación en la bioremediación, ¿no? Y esto en realidad se hace muy parecido en los diferentes países del mundo. Básicamente lo que uno hace cuando analiza este tema es que se va a los sitios que están contaminados, ¿cierto? Donde hay presentes comunidades microbianas, y a partir de esos suelos que están contaminados somos capaces de aislar microorganismos que son capaces de degradar estos compuestos. Pero, dado que estos sitios están contaminados durante largo tiempo, tenemos que conocer estos microorganismos, estudiar su metabolismo, estudiar su fisiología, eventualmente ver las razones por las cuales no son capaces de degradar en suficiente tiempo estos contaminantes. Y ahí está la biología sintética, ¿cierto? Y la construcción también de microorganismos modificados genéticamente. Les voy a dar un ejemplo concreto de eso, ¿cierto? Una vez que tenemos estos microorganismos podemos hacer estudios a pequeña escala en microcosmos para después escalar estos procesos a escala piloto, ¿cierto? Para finalmente poder aplicar, y ustedes ven la flecha verde, esto en los sitios contaminados para recuperar estos suelos, ¿no? Perfecto. Les voy a mostrar un ejemplo concreto. Estos son estos microorganismos Cupriavidus metallidurans que nosotros modificamos genéticamente, ¿cierto? Y que está patentado en Estados Unidos, está patentado en Europa, está patentado en Chile ya hace bastante tiempo. Fíjense, estos son suelos agrícolas normales. En este caso nos vamos a preocupar del ciclo en nitrógeno, donde ustedes saben que los únicos organismos que son capaces de fijar nitrógeno, que es fundamental en la agricultura, en la vida, son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero aparte de las bacterias fijadoras de nitrógeno, son muy importantes las bacterias nitrificantes, las que toman el amonio y lo llevan a nitrito y después a nitrato, ¿cierto? Y nosotros, esto es lo que ocurre normalmente en un suelo agrícola. Cuando hay contaminación con mercurio, ¿cierto? El mercurio afecta dramáticamente las bacterias fijadoras de nitrógeno y las bacterias nitrificantes. Y por lo tanto, estos suelos que son muy fértiles se transforman en suelos no fértiles, ¿no? Cuando nosotros esos mismos suelos, tratados en bioreactor en este caso, ¿cierto? Con esta Cupriavidus metallidurans que había sido modificado genéticamente, esta bacteria tiene los genes que codifican para enzimas para transformar el mercurio y compuestos organomercuriales en mercurio cero y lo volatilizan. Acá ustedes tienen estas bacterias que comparten incluso su material genético con bacterias MSR33, la bacteria que nosotros agregamos, ¿cierto? Que tiene material genético que le permite descontaminar mercurio, pero también permite entregarle estos plasmidios a otros microorganismos que viven en estos suelos para que puedan ayudar en este proceso de remoción. Todavía en esta etapa tenemos niveles muy bajos de bacterias fijadoras de nitrógeno que son muy sensibles y empiezan ya a aumentar las bacterias nitrificantes. Y una vez que hemos recuperado este suelo, ¿cierto? Nosotros en ese suelo podemos volver a cultivar plantas, ¿cierto? Lo cual nos habla de que ese suelo ha sido descontaminado. Por supuesto que hemos recuperado las bacterias fijadoras de nitrógeno y las bacterias nitrificantes. Este es un ejemplo muy concreto de cómo la biología sintética, digamos, puede ayudar en un proceso de este estilo. Pero les vamos a hablar ahora también de otras aproximaciones experimentales que nosotros tenemos en el laboratorio y que en realidad nos ponen al nivel de los laboratorios que están de frontera haciendo bioremediación en el mundo, ¿no? Nosotros en el laboratorio tenemos la posibilidad de hacer los estudios genómicos, nos podemos meter en los genomas de las bacterias, ¿cierto? Después son muy importantes hacer los estudios funcionales para finalmente llegar a los estudios de bioremediación. Todo este conjunto de estudios finalmente nos va a permitir recuperar estos suelos. Entonces, como ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de uno de los organismos que ha participado en estos procesos de bioremediación que nosotros hemos aislado. Alcalígenes aquatilis QD168. ¿Dónde la aislamos? En Quintero, después de un derrame de petróleo que sufrió la empresa ENAP.
¿cierto? Aislamos un montón de bacterias, esta es una de las bacterias que aislamos, ¿cierto? Y esta bacteria se transformó en el primer genoma en el mundo, ¿cierto?, de alcalígenes que había sido completamente secuenciado, ¿no? Por lo tanto, también acá estamos jugando en las ligas mayores. Ustedes tienen la representación de este genoma, ¿cierto? Acá, incluso en diferentes colores, aparecen las funciones metabólicas y fisiológicas y de señalización que tienen los genes que están codificados en este genoma. Por lo tanto, podemos conocer muy bien ese potencial. Y uno de los potenciales que podemos obtener a partir de esto es el metabolismo de compuestos tóxicos, por ejemplo, como el benceno. Ustedes saben que el benceno es un compuesto presente en el petróleo, altamente tóxico, casi no hay organismos que son capaces de degradar, pero esta bacteria en particular es capaz de degradar el benceno, ¿cierto?, hacia fenol, y el fenol lo degrada completamente para transformarlo en fuente de carbono y energía para la bacteria. Y esta bacteria no solo degrada estos compuestos, sino que degrada un montón de otros compuestos también. Esto es lo que nos revela el genoma. Pero tenemos que pasar a los estudios funcionales. Y para pasar a los estudios funcionales, ¿cierto?, les muestro cuál es la respuesta fisiológica de la bacteria cuando ustedes la exponen a un compuesto tan tóxico como el benceno, ¿cierto? Cuando la exponemos al benceno, por supuesto que la bacteria activa todos sus circuitos bioquímicos para hacerse cargo del benceno y degradarlo completamente. Pero el benceno, la entrada del benceno, digamos, no es inocua, y en este proceso se generan muchas especies reactivas de oxígeno. Lo que nosotros llamamos el estrés, sabemos del estrés de las personas, ¿cierto? En este caso, el estrés producido por especies reactivas de oxígeno que pueden causar carbonilación de proteínas, lipoperoxidación de lípidos, pueden causar mutagénesis a nivel del ADN. Por lo tanto, si la bacteria tiene la capacidad de degradar, pero no es capaz de hacerse cargo de la especie reactiva de oxígeno, se muere. Esta bacteria tiene una maquinaria tremendamente eficiente, y acá mostramos algunos genes que están involucrados para hacerse cargo de estas especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, aprovecha este compuesto altamente contaminante, es capaz de hacerse cargo de él sin morir en el intento, ¿no? Por lo tanto, eso hace que tiene un tremendo potencial. Vámonos ahora tratando de acercarnos a la aproximación, porque la ciencia tiene que hablar con la sociedad y tiene que resolver temas de la sociedad, ¿no? Entonces vamos a hablar de pasivos ambientales en Chile. Ustedes ya tuvieron una charla sobre esto recién. En Chile hay más de 3.000 sitios contaminados, según el Ministerio del Medio Ambiente. Y de esos más de 3.000 sitios contaminados, hay más de 600 sitios urbanos contaminados. O sea, en Santiago hay muchos sitios contaminados, ¿cierto? Pero también tenemos sitios contaminados en el sector Las Salinas, en Viña del Mar, donde hasta hace 20 años atrás estaban las petroleras, ¿cierto?, que abastecían a la zona central de Chile del combustible tan importante. Y acá se ha dado algo que es virtuoso y que se da poco en Chile y se debería dar mucho más: la cooperación entre la academia y el sector productivo. En este caso, una empresa, la empresa ILS, ¿cierto?, que ha trabajado con los académicos de la región, ¿cierto?, representados por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por la Universidad Playa Ancha y por la Universidad Técnica Federico Santa María, ¿cierto? Y hemos ayudado a diseñar procesos para hacernos cargo de este pasivo ambiental que está en el centro de la ciudad de Viña del Mar. Y les quiero mostrar algunos resultados interesantes que tenemos. Fíjense, estos son procesos. Tomamos esos suelos altamente contaminados, los llevamos al laboratorio, hicimos núcleos de suelo, ¿cierto? Y en estos procesos de bioaumentación usando bacterias, Acinetobacter, dos bacterias de Acinetobacter, una de Pseudomonas y una de Rhodococcus, que degradan tantos hidrocarburos alifáticos como aromáticos, ¿cierto? Pudimos demostrar que en una condición normal, ustedes tienen un 50% de remoción de estos hidrocarburos al cabo de estos aproximadamente 100 días. Si nosotros usamos bioestimulación, ¿cierto?, somos capaces de remover un 70%, y con la bioaumentación llegamos a un porcentaje cerca del 80%. Todos estos trabajos han sido presentados en diferentes congresos nacionales e internacionales. Cuando nosotros empezamos a mirar qué es lo que ocurre con la microbiota que está presente, con los actores principales de esto, nos damos cuenta que este es un suelo control de diferentes vías. Ustedes cuando usan bioestimulación, agregando básicamente nutrientes, nosotros somos capaces de aumentar las bacterias degradadoras de hidrocarburos, ¿cierto? Pero cuando hacemos bioaumentación, esto aumenta mucho más.
Y lo que es más interesante todavía, que usando la tecnología más avanzada que existe en el mundo, que es hacer la técnica de qPCR en términos absolutos de la cantidad de ADN que está presente en el suelo, podemos seguir cada una de las bacterias en el tiempo, ¿no? Entonces, si esta es la situación natural, ¿cierto? Cuando ustedes tienen bioestimulación, somos capaces de detectar esta bacteria 1 a los 28 días. Con bioaumentación somos capaces de detectar niveles bastante más altos de esta bacteria. Y esto se ocurre con la bacteria 1, con la bacteria 2, con la bacteria 3 y con la bacteria 4. Podemos seguir las bacterias siguiendo su material genético. Y por supuesto que ustedes quieren saber, bueno, qué ocurre con todas las comunidades microbianas que están presentes en esto, y entonces nosotros extraemos el material genético. Este es un estudio también de estos suelos, pero un estudio aparte de los primeros dos que yo les mostré, y decirles que acá aparecen todos los microorganismos que están presentes en estos suelos. El primer gráfico tiene que ver con bioaumentación, en el cual nosotros vemos que en etapas tempranas de los procesos, proteobacterias como Acinetobacter, que está en rojo, ¿cierto? Y Pseudomonas, que está en celeste, son actores principales que se hacen cargo de la contaminación de las fracciones más fácilmente degradables, ¿cierto? Y en etapas posteriores aparece Rhodococcus, que es una actinobacteria que tiene un desarrollo, una estrategia biológica distinta. Por lo tanto, realmente la concepción de todos estos microorganismos son tremendamente importantes para la degradación de estos contaminantes. Fíjense, acá tenemos la situación de bioestimulación, en la cual nosotros no agregamos bacterias. A pesar de que no agregamos bacterias, aparece Acinetobacter, ¿cierto? Y aparecen otras gamas proteobacterias, que son parientes, digamos, de estas Acinetobacter y de las Pseudomonas, ¿no? Y también tenemos actinobacterias en etapas posteriores, pero este es un proceso menos eficiente que la bioaumentación. Decirles que en las estaciones de metro, como la estación Baquedano, ustedes tienen la posibilidad de ver un video no es video, es realidad virtual, elaborado por Pepe Romano, no quise traer acá el video, ¿cierto? Donde muestra efectivamente lo que ocurre en estos suelos de una forma mucho más didáctica y más clara. Ustedes tienen acá entonces la bacteria, ¿cierto? Que se hace cargo de estos hidrocarburos que están presentes, y lo que ocurre es que esos hidrocarburos son degradados y lo que se libera es agua y CO2. Esos videos son espectaculares. Pepe Romano es uno de nuestros héroes, por lo tanto estamos muy contentos que esté hoy día en sala. Decirles que detrás de estas investigaciones que yo les muestro hay un tremendo equipo de investigadoras e investigadoras, ¿cierto? Que son estudiantes postdoctorales, estudiantes de doctorado, estudiantes de magíster, ingenieros, etcétera, que están contribuyendo desde las regiones a resolver temas tremendamente importantes en Chile y en el mundo. Y el llamado que hago para inspirarlos es que hay que trabajar junto con los microorganismos para sanar la Tierra. Muchísimas gracias.